Buenas tardes, el tema que nos tocó fue la reformidad eh, de la modernidad en la Universidad Colombiana de 1920 a 1992. Los integrantes de este grupo somos Brian Norbey, Rocha. Mi nombre es Tatiana Morante. Mi nombre es Alejandra Moreno. Mi nombre es Caterina Puquené. Laura Caterina Moyespejo. Colombia hacia 1920 requería entrar en la modernidad en todos los ámbitos, económico y educativo. La pérdida de Panamá, la crisis fiscal y económica, el proceso de industrialización y urbanización, la producción y comercialización de café, la masacre de las banderas, la aparición de movimientos sociales y políticos, determinan, entre otros factores, el nuevo ambiente universitario. Hay que decir que la educación primaria y secundaria era la prioridad y la universidad era requerida en la formación técnica. El país, con más de 4 millones de habitantes, 8 universidades públicas y 3 de capital privado, concentradas estas últimas en Bogotá, siendo 2 de orientación liberal. Dentro de este contexto se organiza el movimiento estudiantil colombiano ligado al movimiento latinoamericano de la época. Uno de sus líderes más notables fue Germán Arciniegas. Realizó un diagnóstico acerca de la educación universitaria. Ciertamente sus escritos nos recuerdan al fiscal Moreno y Escandón y a la élite que quería un cambio en los estudios superiores. Ya había pasado un siglo y medio y estas ideas seguían en un papel. Los estudiantes querían una universidad que tuviera cambios grandes, como la investigación. En palabras de Arciniegas, no se hallaba atmósfera favorable a la investigación científica, con un pensum que limitaba los estudios universitarios y paralizaba la investigación. La profesionalización y apertura ideológica 1935. A consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la pérdida de Panamá, se entró en un nuevo periodo económico que llevó a pensar en la modernización del Estado y con este las universidades. El Partido Liberal empezó a tener poder y en el segundo gobierno, en 1934, con López Pumarejo, entraron a controlar la educación. Este periodo fue llamado la Revolución Liberal, con la política Revolución en Marcha. Uno de los objetivos de López fue unificar las facultades de educación. Sin embargo, la Ley 39 de 21 de febrero dispuso, a cambio, la creación de la Escuela Normal Superior. Esta funcionó con autonomía entre 1936 y 1951, posicionándose en la cúspide junto con la Universidad Nacional. Por otra parte, el 29 de julio de 1932, Germán Arciniegas propone ante el Congreso la Ley Orgánica de la Universidad Colombiana, la cual fue aprobada en 1935. Desde luego, López incorpora en su gabinete a jóvenes liberales y algunos con tendencia socialista en 1934 a 1938 y 1942 a 1945. Pedronel Ospina expide la Ley 68 de 1935, que acoge las recomendaciones de la misión alemana de acabar con la desigualdad entre la zona rural y urbana, y se consagran algunos planeamientos del movimiento de Córdoba. Con la reforma que propone Germán Arciniegas se obtuvo la autonomía académica y administrativa. En el Consejo intervenían los delegados del Estado y el rector era elegido por el Ejecutivo a través de una terna. Otras conquistas fueron la profesionalización del profesor universitario con dedicación exclusiva, el ingreso de los estudiantes mediante el examen de admisión y se integraron nuevas corrientes de pensamiento como el marxismo y psicoanálisis en la universidad. La Ley 68 de 1935 intenta estrechar lazos entre la Universidad Nacional y la sociedad, formando recursos técnicos para la industrialización. Otros aspectos significativos fueron el ingreso de la primera mujer a la universidad en 1936 y en 1944 se gradúa como abogada. Ella era Gabriela Peláez Echeverry, quien venía con nuevas ideas de transformar la institución. Desde 1956 comenzaron a fundarse las universidades departamentales, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
y las universidades de Atlántico, Caldas, Valle y Tolima y la Industrial de Santander. Por último, en 1935 aumenta la matrícula de estudiantes con 6.512 en estos, 4.730 en el sector oficial, ocupando en 1943 el 70% de las matrículas de la Universidad Nacional, y las privadas se centraban en Bogotá, con universidades no confesionales ni políticas en su origen. Intervención estatal. Durante la intervención estatal en Colombia entre 1948 y 1957, se produjeron cambios significativos en el sistema educativo y político del país. El punto de partida fue el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que generó una ruptura política y social en Colombia. En este periodo, los conservadores y la Iglesia buscaron recuperar el control sobre la universidad, respaldando la idea de que el 9 de abril había sido una acción comunista. Como resultado, el Parlamento fue suprimido en 1949, lo que marcó el inicio de la dictadura de Rojas Pinilla, que se extendió hasta 1957. Durante esta intervención estatal se expandieron los niveles de educación primaria y secundaria y el gobierno intervino directamente en las universidades públicas. Además, se derogó en la práctica el Estatuto de 1935 y se crearon nuevos organismos reguladores de la educación superior, como el Fondo Universitario Nacional en 1954. La resistencia contra la dictadura de Rojas Pinilla se organizó en torno al Movimiento Universitario Nacional, que se presentó como defensor de las instituciones y la democracia. Los eventos del 8 y 9 de junio de 1954 marcaron el inicio del declive de la dictadura, con represión estudiantil y detenciones de profesores y ex rectores de la Universidad Nacional. Al finalizar este periodo, en 1957, los estudiantes lideraron numerosas protestas y su papel fue fundamental en la caída de Rojas Pinilla. Surgieron movimientos guerrilleros importantes de la década de los 60, como las FARC, ELN, EPL y M-19, y la universidad desempeñó un papel clave en la defensa de la democracia. Es relevante destacar la influencia política de las organizaciones estudiantiles, con la Federación Colombiana de Estudiantes vinculada al Partido Liberal y la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos alineada con la izquierda. Durante este periodo, las universidades experimentaron una modernización política del crecimiento de las instituciones privadas en relación con las públicas. Se promovió la educación tecnológica como parte del proceso de industrialización del país. Además, se menciona que la Escuela Normal Superior cambió su nombre por el de Escuela Normal Universitaria y estaba bajo la Secretaría General de Educación, lo que buscaba mejorar la formación de maestros en las disciplinas científicas. Privatización y modernización de la universidad de 1957 a 1960. Con el inicio del fuerte nacional se consolidó al monopolio político de los partidos liberal y conservador. En 1957 se creó la Asociación Colombiana de Universidades. En 1958, mediante el decreto 136 del 30 de abril, se definió la universidad como una entidad autónoma con personería jurídica esencialmente apolítica. Los organismos y reuniones interamericanas desarrollan un plan de modernización de la universidad latinoamericana orientada al mercado de trabajo. A este proceso se vinculó la universidad dentro del plan de modernización. La educación superior constituye la verdadera encrucijada del desarrollo latinoamericano. Debía ser modificada la organización académico-administrativa. Nuevamente en 1963, mediante la Ley 65, volvió a definirse la universidad como establecimiento público de carácter docente, autónomo y descentralizado. En la Universidad Nacional, el rector José Félix Patiño establece su propuesta de reforma denominado Universidad para el Desarrollo. La universidad presentó un crecimiento en la población estudiantil que pasó de 14.000
en 1958 a 20.000 en 1974. El sector privado creció más que oficial. Crecimiento en la cobertura estudiantil, 1945 un 27%, en 1958 un 38% y en 1970 un 45%. Centralización de la universidad en el Estado 1968-1992. Tras un periodo marcado por dos etapas, el intervencionismo estatal de 1968 a 1980 y el Sistema Nacional Unificado de la Educación Postsecundaria de 1980 a 1992. El intervencionismo estatal se caracterizó por la creación del IFEX en 1968, el cual se centró en la política universitaria, y por una gran convulsión política universitaria en la cual se presentaron disturbios permanentes, ocupaciones militares, cierres, persecuciones contra estudiantes y profesores y asesinatos a la comunidad universitaria. En 1970 hubieron 18 protestas universitarias y en 1971 ascendieron a 72 protestas universitarias. Los medios de comunicación colocaron a la universidad pública en el foco de la subversión y los intelectuales de la época dirigieron procesos de transformación en el país. En 1971 los estudiantes se colocaron en contra de los intentos de reforma planteados por el Ministerio de Educación de Galán por el centralismo y pérdida de la autonomía, causando convulsiones estudiantiles. Se reflejaron en la baja matrícula de las universidades del Estado. Esta propuesta buscaba vincular a la universidad al desarrollo del país, lo cual no se consigue en las universidades públicas. Esto dejaba ver la influencia de los grupos guerrilleros en la universidad. Sistema Nacional Unificado de la Educación Postsecundaria. El presidente Turbay Alaya expidió el Decreto 80 de 1980, el cual busca reformar los estudios superiores, establece requisitos que se deben tener en establecimientos de educación superior y la función del IFEX frente a las universidades. El modelo centralista entra en vigencia por el Estado. El poder de las universidades se centra en el rector y el consejo en práctica y se consagra una autofinanciación para la universidad pública. Mientras tanto, las universidades privadas siguen un proceso acelerado. Se finaliza con el cambio en la Constitución de 1991 y la reforma de las universidades con la Ley 30 de 1992, la cual se enmarca en un ambiente de restricciones financieras y cambios económicos, además de un reconocimiento y modernizar las estructuras, organización y modelos educativos de las universidades, atendiendo al desarrollo científico y mercado profesional. En 1987, la reformulación de la reforma la plantea la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Colciencias, empresarios privados y organismos internacionales. La investigación se formuló dentro de la política científica, dentro de las demandas del sector productivo. Además, se introduce como elemento básico para la calidad de la educación universitaria. En 1992, un balance final de la reforma nos señala la autonomía limitada en la elección del rector y la democracia interna, además la financiación estatal, pero con autofinanciación. La política de desarrollo en investigación y acreditación promueve la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional, además de la profesionalización de la actividad docente. En 1990, las instituciones de educación superior oficiales eran 74 frente a 168 privadas. El control del Estado se evidenció por la Ley 30 de 1992, en las que las universidades privadas reivindicaban la autoridad para atender las demandas del mercado con nuevos programas académicos, mientras la Universidad del Estado, la autonomía se sentía herida ante la demanda financiera. Como establecimientos públicos, se sujetaban al control de la administración de la política y la ejecución presupuestal. En el periodo de los años 70, Colombia tuvo la tasa de escolaridad universitaria más baja de Latinoamérica. Gracias a aspectos como la violencia y manejo de conflictos y paz, las universidades se vieron afectadas.